Hola, les presento un nuevo problema del bloque de distribuciones unidimensionales, variable agrupada en intervalo. La diferencia principal con los problemas anteriores es que en este caso no se trata de calcularlo todo, ni me pide las cosas tan directamente, o sea, no me pide haya todas las medidas de dispersión, posición, etcétera, sino que son preguntas directas con enunciados concretos. Me dan una distribución de rentas y las frecuencias serían municipios. La primera pregunta me hace referencia a determinar cuál de las tres principales medidas de posición, o sea, media, mediana y moda, es la más representativa. ¿Cómo sabemos qué medida de posición es más representativa? Eso lo dijimos cuando estudiamos la parte teórica. Pues la más representativa será aquella cuyo índice de variación sea más pequeño. Por tanto, tenemos que hallar los índices de variación respecto a la media, mediana y moda. Y el que me dé menor, pues significa que los valores están más próximos en torno a la citada medida. Si el más pequeño es el índice de variación respecto a la media, quiere decir que los valores están más próximos a la media y por tanto menos dispersos. Y eso sería que la media es más representativa que la mediana y la moda. En el segundo apartado, igual que en el último vídeo, habíamos dicho, fíjense que me relaciona porcentajes con renta. Porcentaje con valor de la variable. Entonces estamos hablando de percentiles. ¿Qué me pide en este caso? Un percentil, o sea, una renta, un valor de la variable, o un porcentaje, determinar el porcentaje. Por tanto, me pide K o 100 menos K. Vamos a deducir si es K o si es 100 menos K. Simplemente, si lo que me pide es el porcentaje que queda por encima de la renta, será 100 menos K. Y si me pide lo que queda por debajo, será K. Como dice, ¿qué porcentaje de municipios posee una renta superior a 120.000? Por tanto, lo que me pide es 100 menos K. Para calcular 100 menos K, simplemente se calcula K con su fórmula. Y una vez que tenga K, pues lo que me da se lo resto a 100. Para aquellos de ustedes más observadores, ¿por qué Superprofe pone aquí 120 en vez de 120.000? Pues muy sencillo, porque los valores de la renta per cápita están en miles de unidades monetarias. Es decir, 60-70 es 60.000, 70.000. Entonces, si me habla de 120.000, a nivel de tabla, es decir, a nivel de cómo se mide la renta en el problema, en miles de unidades sería 120 miles de unidades monetarias, ¿vale? Por eso aparece 120. Por último, ¿crees que la renta estará bien repartida? Reparto de la renta entre los municipios. Índice de Gini. Vamos a empezar, por tanto, a resolver el problema. Lo primero que tenemos que hacer es hallar los índices de variación respecto a media, mediana y moda. Sumamos los municipios para hallar la n mayúscula. En total son 212 municipios. Para poder hallar las medidas de dispersión relativa, los índices de variación, necesitamos dividir una medida de dispersión absoluta entre la correspondiente medida de posición. Por tanto, primero habrá que hallar media, mediana y moda. Luego hallaremos las desviaciones medias respecto a la media, mediana y moda. Y finalmente, para hallar lo que me piden en el apartado A, los índices de variación, simplemente dividiremos desviación media respecto a la media entre la media, desviación media respecto a la mediana entre mediana y desviación media respecto a la moda entre la moda. Y así se obtienen los índices de variación. Comenzamos, por tanto, con la media. Media igual sumatorio de xui en sui, no vamos a ponerlo otra vez, partido por n. No tengo la xui, que son las marcas de clase, punto medio de cada intervalo, pues eso es lo primero que tenemos que añadir. 60 más 70 partido por 2, 65, 70 más 90 partido por 2, etc. Ahora añadimos la columna xui por n sui. Xui por n sui, 65 por 35, 80 por 53, etc. Sumo y divido por 212, que es la n, y ya tengo la media o A sub 1. 103,38 miles de unidades monetarias. Esa es la renta media por municipio. Para hallar la mediana y la moda, ¿qué columnas necesito? Voy a ponerlo todo junto a lo bestia porque gracias a las lecciones de Superprofe ya ustedes están acostumbrados a saber lo que viene ahora. Para la mediana necesitamos la columna n mayúscula sub i, mientras que para la moda, en el caso de una distribución agrupada en intervalos, necesitamos las amplitudes y las densidades. Pues aquí tienen ya todo, la n mayúscula sub i para la mediana, las amplitudes y las densidades. Recuerden, frecuencias acumulativas. Empezamos por el primer valor de la frecuencia absoluta, 35, le vamos sumando más 53, 88, más 62, 150, más 41, etc. A sub i, 70 menos 60, 90 menos 70, 115 menos 90, etc. D sub i, n sub i entre A sub i, o sea, segunda entre quinta columna. 35 partido por 10, 3,5, 53 partido por 20, 2,7, etc. Ya tengo las densidades. Bien, vamos a calcular, por tanto, la mediana y la moda. Para hallar la mediana, el punto de partida es n medio. 212 partido por 2 me da 106. Lo buscamos en la columna acumulada, 106, y si no está, el inmediatamente superior, que es 150. Por tanto, el intervalo mediano es el intervalo 90-115. Esta es la fila I. L sub i será 90, N sub i mayúscula menos 1 será la anterior, 88, N sub i minúscula será 62 y A sub i será 25. Aquí tiene. N medio, pues el punto de partida 106, ¿no? 212 partido por 2. Ya tenemos la mediana. Luego ponemos su resultado. Para la moda,
necesitamos saber cuál es el intervalo modal. Fácil, el de mayor densidad. La mayor densidad es la primera, 3,5. Por tanto, L sub i, el extremo inferior del intervalo modal. El intervalo modal es el primero, ¿no? 60. D sub i, la densidad de la fila i, 3,5. La D sub i más 1 es la de la fila siguiente, que sería 2,7. Y la D sub i menos 1, como no hay fila anterior, pues la densidad anterior sería 0. Mientras que A sub i sería 10. Aquí tienen. Con lo cual ya tenemos la media, que da 103,38. La mediana da 97,3. Y la moda da 68,05. Ya tenemos un tercio del apartado A. Ahora viene el segundo tercio, que es el más trabajoso, yo creo, a nivel de cálculo. Y el tercero, que es inmediato, es más rápido. Para hallar las desviaciones medias, pues tenemos que utilizar las formulitas correspondientes, donde aparece lo de los valores absolutos, pues vamos ya a ir añadiendo las tres columnas. X sub i menos media de X en valor absoluto por N sub i. X sub i menos mediana en valor absoluto por N sub i, y lo mismo con la moda. En el caso de la media, a cada X sub i, a cada valor de la tercera columna, le tenemos que ir restando 103,4, ponerlo en positivo y multiplicar por la segunda columna. O sea, 65 menos 103,4 en positivo por 35. 80 menos 133,4 en positivo por 53. Sumo y divido por 212, y eso es la desviación media respecto a la media. Para la mediana, exactamente igual, pero lo que se resta en vez del 103,4 es 97,3 o 97,26. Para la moda, exactamente igual, pero lo que se resta es 68,05. 65 menos 68,05 en positivo por 35, etc. Sumamos y dividimos por n, con lo cual ya tenemos las tres desviaciones medias. Y como decía, los índices de variación son inmediatos. El índice de variación respecto a la media se obtendrá dividiendo 24,88 entre 103,4. Y eso da 0,24. El índice de variación respecto a la mediana, 25,4 entre 97,26. Y respecto a la moda, el índice de variación, 36,3 entre 68,05. La pregunta era una pregunta concreta. ¿Cuál de las tres medidas de posición es más representativa? Pues la que me da un menor índice de variación. Por tanto, la media aritmética, en este caso. El segundo apartado ya lo habíamos planteado a nivel teórico y habíamos llegado a la conclusión de que teníamos que hallar 100 menos k. Y el problema me daba, obviamente, si me pide un porcentaje, me tiene que dar el percentil. El valor del percentil era, a ver si me acuerdo, 120, ¿no? Sí, creo que era 120. Pero bueno, Superprofe, como tiene dudas, va para detrás y no pasa nada. Vamos a ver. Aquí tenemos, sí, 120. Me pedía qué porcentaje de municipios posee una renta superior a 120. Por tanto, vamos a llegar hasta donde estábamos. Aquí estamos. Para saber, o sea, para aplicar la fórmula del porcentaje K, recuerden que para hallar 100 menos K, primero hallamos K y luego lo que me da se lo resto a 100. Para saber dónde aplico esta fórmula, tengo que saber cuál es la fila I. Fácil. Como a mí me da un percentil que es 120, ¿dónde demonios está el 120? Entre 115 y 150. Por tanto, esa es la fila I. Percentil, el valor que me da, 120. L sub i, el extremo inferior, 115. N sub i, en la fila I, la N vale 41. A sub i, en la fila I, la amplitud vale 35. N mayúscula I menos 1, me voy a la fila anterior, a la I menos 1, N mayúscula 150. N, 212. Y aquí tienen K. Recuerden que una vez que tenga K, se lo tengo que restar a 100. K me da 73,5, pues 100 menos K será 26,5. Porque me pedía el porcentaje que quedaba por encima. Renta superior a 120.000 unidades monetarias. ¿De acuerdo? Bien, apartado C. Índice de Gini. Para hallar el índice de Gini necesito la P sub i y la Q sub i. Pero previamente, recuerden de las clases teóricas que necesitamos la columna U sub i. Vamos con la columna U sub i, que se obtenía acumulando la columna X sub i por N sub i. O sea, el primer valor es 2.275, ahora le sumamos 4.240 y me da 6.515, más 6.355, 12.870, etc., hasta llegar al final. Una vez que tenemos la U sub i, añadimos la P sub i y la Q sub i. ¿Cómo se calculaban P sub i y Q sub i? P sub i se dividía cada valor de la N mayúscula sub i entre el último y multiplicábamos por 100. 35 entre 212 por 100, eso da 16,5. 88 entre 212 por 100, 41,5. 150 entre 212 por 100, etc. En cuanto a la Q sub i, es exactamente igual, pero en la columna U sub i. 2.275 entre el último, entre 21.917,5 por 100. Eso da 10,4. 6.515 entre 21.917,5 por 100. 29,7, etc. Nos vamos a la fórmula del índice de Gini. Hay que sumar la columna de la P y la columna de la Q, pero hasta K menos 1, es decir, sin contar
el 100 que aparece en las últimas casillas. Sumamos el resto de valores. Y me da 316 para la PSUI, 277 para la QSUI. Por tanto, el índice de Gini será 316 menos 277,1 partido por 316. Y eso me da un índice de Gini bajo 0,12. Y esta vez se me puso la pantalla en negro porque le di al clic sin querer. Pero ahora sí que le voy a dar el clic queriendo.